Allá. Allá. Ya está para transmitir. Bueno, queridos hermanos y amigos, un saludo cariñoso de mi parte para todos ustedes que están escuchando ahí del otro lado de la grabación. Es un placer para mí cada vez que puedo transmitir el mensaje del Evangelio y abrir la Biblia, la palabra de Dios, poder transmitir el único mensaje que transforma las vidas, que cambia los corazones. Pero en este caso se trata de la escuela de ministerio, de manera que es una palabra dirigida más bien a los cristianos comprometidos, cristianos que tienen una identidad, cristianos que están comprometidos con el Señor y con la iglesia. De manera que vamos a mirar juntos la carta del apóstol Pablo a los filipenses. El apóstol Pablo tenía muy en alto las iglesias locales, tenía muy en cuenta y la importancia que le daba a cada iglesia local. No mandaba cartas así nomás al tuntún, digamos, sino que iban dirigidas con una dirección, con su nombre y con, todo lo que correspondía hacia dónde iba esa carta. Y la carta de Pablo a Filipenses, en el primer versículo, el capítulo 1, versículo 1, ahí está dando la identidad. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí está, ¿ves? Pablo está dirigiéndose a la iglesia en Filipos. La iglesia como tal fue fundada por el Señor Jesucristo y Él dijo: edificaré mi iglesia. Y por cierto que para el Señor hay una sola iglesia. Sin embargo, para nosotros necesitamos y tenemos que ser fieles y comprometidos con la iglesia local. Acá se dirige a los santos que están en Filipos, o sea, a los miembros de la iglesia en Filipos. Y también menciona los obispos, que equivale a pastores, y diáconos. Ahí está una iglesia local formada por hermanos, personas quizás de la zona. Así se forma una iglesia local, de personas que viven cerca y se reúnen teniendo como centro Jesucristo mismo. Y ahí tenemos la identidad espiritual. Así como tenemos una identidad física en nuestra casa, nuestros hogares. Si usted pregunta a una persona cómo es su nombre, su apellido, dónde vive, que entonces le da la identidad, o sea, calle y número, ahí vivo con mi familia. Y la iglesia en el sentido espiritual es lo mismo, de manera que es bueno tener en cuenta el valor y la importancia que tiene la iglesia. Por ejemplo, una persona que no tiene hogar, no tiene familia, no tiene una casa, no tiene identidad, vive en cualquier lado, anda por cualquier lado, de manera que es una persona, podríamos decir, huérfana, una persona que no tiene una identidad. Pero en este caso el Señor ha sido sabio de dejarnos la iglesia, la familia de Dios. Es en la iglesia local donde el Señor está comprometido. Ahí el Señor está comprometido a protegernos, a ayudarnos, bendecirnos, y desde luego lo hace a través de los ministros. Y los ministros, hermanos, tenemos la responsabilidad de manifestar el amor de Dios, la paz de Dios, la gracia de Dios, la amabilidad de Dios. Es tan importante cuando uno visita por primera vez una iglesia, uno se da cuenta cuánto amor, cuánta predisposición hay en las personas que asisten a esa iglesia. De manera que es un placer, un gusto. Yo a veces visito alguna iglesia y claro, no me conocen, pero en la puerta nomás uno se da cuenta qué bien recibido, qué bien, con palabras de cariño, de aprecio, y uno se siente cómodo. Así es la iglesia local, es una puerta abierta para todas las personas que necesitan, todos los que están
en apuro, o en necesidad, en urgencia o lo que fuere, o que tenga deseo de oír la palabra de Dios, va a ser bien recibido por hermanos que están adiestrados para dar la bienvenida a las personas que se acercan a la iglesia local. Qué feliz es el barrio, qué feliz es el pueblo que puede contar con una iglesia local. Ese es el único lugar donde hay posibilidad de ser salvo, donde hay posibilidad de escuchar la palabra de Dios y recibir a Cristo como Salvador personal. Hay muchas reuniones interesantes, reuniones sociales, y por cierto son buenas, pero espiritualmente hablando, es la iglesia local el único lugar donde podemos encontrar paz, encontrar el gozo de la salvación y nada menos que la vida eterna. Recuerdo escuchar una vez a un psiquiatra, psiquiatra, que atendía a las personas que tenían estrés y había casos graves. Cuando había casos muy graves, él los mandaba a la iglesia. Y la persona decía, pero yo no creo. No importa, dice, vaya igual a la iglesia. Mire qué tremendo, ¿no? Qué importante es una persona estresada, una persona con dificultades, nerviosa por una cosa, por otra, puede encontrar un lugar donde hay paz y donde puede recibir liberación, sanidad completa en su cuerpo y en su alma y en su espíritu. Solamente la palabra de Dios llega al espíritu del ser humano. Ningún médico, ningún psiquiatra puede llegar al espíritu. Llega al cuerpo, sí, a la psiquis, a la mente, digamos, pero no puede tocar el espíritu. Pero sí lo hace la palabra de Dios. Dice la palabra que la Biblia, la palabra de Dios, es como una espada de doble filo, que penetra y hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos del corazón. Y es en la iglesia local donde encontramos palabra de Dios continuamente en cada reunión. Ahí nos reunimos para alabar y adorar al Señor. Ahora Pablo en esta carta a los hermanos de Filipo les dice que él está orando por ellos, porque tiene mucho aprecio, mucho amor por los hermanos. Y es lo que nos lleva a orar unos por otros. Es el amor que tenemos unos por otros nos lleva a que podamos orar unos por los otros. Cualquier persona que está necesitada, hay un consejo bíblico muy importante acerca de aquellas personas, cristianos que están enfermos, están pasando un momento difícil. Dice la Escritura, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Qué le parece? Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. De manera que es una receta espiritual tremenda. Se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Ahí se encuentra ese texto tremendo. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ahí el Señor trae solución. Es importante que los cristianos nos acostumbremos a obedecer la palabra de Dios. Y la obediencia está en llamar a los ancianos, llamar a los pastores para orar al Señor por su necesidad. Qué importante. Pablo oraba a la distancia por ellos, y el versículo 6 es un tremendo versículo que les hace saber Pablo a los hermanos, y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué le parece? Qué tremenda palabra, ¿eh? Qué confianza, qué tranquilidad para los cristianos saber que el Señor ha comenzado una obra y aún no ha terminado, sino que continúa diariamente ayudándonos, proveyéndonos, dándonos ánimo y fuerza, y Él está haciendo una obra perfecta en nuestros corazones, en nuestra vida. Obviamente, es un consejo para aquellos que son miembros de la iglesia. Es un consejo para aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal y están comprometidos con el Señor y con la iglesia y son buenos miembros de la iglesia. Entonces el Señor se goza. Es un placer para el Señor continuar la obra que Él comenzó
en cada cristiano, en cada uno de ellos. Y es en la iglesia donde están los ancianos, es en la iglesia donde están los maestros de la palabra para enseñar, para que podamos crecer como cristianos y ser cristianos fuertes. Cristianos crecidos, cristianos fuertes en la fe, fuertes en el amor, fuertes en la paz, en la confianza en el Señor. Allí en la iglesia local recibimos todas esas bendiciones y que nos hacen tanto bien a nuestra alma. El apóstol Pablo tuvo muchas dificultades porque en ese tiempo había mucha persecución y él estaba en la cárcel. Y desde la cárcel envía esta carta y dice que le han acontecido muchas cosas, pero dice el verso 12, quiero que sepáis, dice, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué tremenda definición y qué conclusión que llega Pablo, ¿no? Las cosas que me han sucedido no eran cosas agradables, pero dice, todo ha redundado para beneficio, para bien, han redundado para bien y para el progreso del Evangelio. Ojalá nosotros podamos decir lo mismo, ¿no? Podamos decir que las cosas que nos han sucedido con esta pandemia han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Claro que sí. No importa la circunstancia, no importa a veces las dificultades que podamos pasar, pero que todo eso redunda en el progreso, en el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque los hermanos, al ver que Pablo estaba en la cárcel, al ver que había esa persecución, y Pablo en la cárcel hablaba, predicaba, pero no era igual. Y dice que ellos tomaron ánimo, dice, el verso 14 dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué le parece? En vez de estar encerrados, estar tristes y estar, pensando que bueno, ahora qué vamos a hacer. No, Señor, proclamando la palabra, anunciando el Evangelio, con ánimo, dice, y se atreven, dice, mucho más a hablar la palabra del Señor. Mire qué coraje, ¿no?, que da el Señor a los cristianos en tiempos de persecución. Estas personas podían haber ido a parar a la cárcel también, como fue Pablo. Pasa que Pablo era una amenaza muy, muy fuerte para las autoridades paganas que no creían en el Señor. Pero estos cristianos comenzaron a predicar la palabra. Y Pablo dice, ahí en la predicación todo el mundo predica y algunos lo hacen por envidia, otros lo hacen por otra causa. De cualquier manera yo me gozo, dice Pablo. Dice el verso 18, ¿qué pues? No obstante, en toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué le parece? Pablo no estaba triste ni preocupado ni peleando con aquellos que no se portaban muy bien, sino que miraba el progreso del Evangelio, miraba que se podía predicar, había gente honesta, gente sincera, que predicaba el Evangelio por amor. Entonces Pablo dice, el nombre de Jesús es glorificado y en esto me gozo. El nombre de Jesús es anunciado. Y hoy como nunca, hermanos y amigos, tenemos que anunciar el Evangelio, anunciar la buena nueva, que nada ni nadie nos prive de hacerlo. Hemos sufrido bastante en esta pandemia, pero no obstante, siempre ha habido hermanos ahí en la iglesia predicando y orando por la gente necesitada. Qué linda la función de la iglesia, qué tremendo ese ser miembro de la iglesia local, porque ahí tenemos actividad espiritual. Ahí podemos servir a Dios, ahí podemos predicar, ahí podemos anunciar las buenas nuevas de salvación. Y el apóstol Pablo estaba en una situación muy, muy delicada. No sabía bien si lo iban a soltar o lo iban a matar. Una de las dos cosas. Pero Pablo estaba tranquilo. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba tan decidido a salir en libertad, seguir predicando, o si el Señor decía, bueno, venite conmigo, y así él estaba preparado.
de manera que su vida era Cristo. Y si moría, era ganancia porque terminaba su sufrimiento e iba con el Señor. Así dice la Escritura. Pero les deja un consejo a los hermanos en Filipo. El verso 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Qué le parece? Pablo quería escuchar esta noticia tan hermosa de que los hermanos estaban firmes, creciendo en la obra, combatiendo por la fe del Evangelio. Nos transformamos en soldados de Cristo. Estamos en una batalla, en un combate por la fe de Jesucristo. Hay muchas cosas que carcomen la fe. Hay muchas cosas en este mundo que hacen que nuestra fe se debilite. Pero debemos luchar, debemos batallar por esa fe gloriosa que un día ha sido dada a los santos. Que Dios le bendiga en esta hora, que Dios bendiga a cada uno de nosotros de valorar la iglesia local, valorar el privilegio enorme que tenemos de ser miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia local, cristianos comprometidos con el Señor, con la iglesia, comprometidos con el mensaje del Evangelio para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y que Dios levante muchos obreros, muchos siervos y siervas, muchos predicadores, diáconos, ancianos, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Estamos en un tiempo cuando el Señor quiere derramar su gracia de una forma tremenda, pero también es necesario que haya obreros para tomar cuenta de la obra, para tomar cuenta de aquellos que nacen de nuevo, para aquellos nuevitos como cristianos que hay que enseñarles con mucha paciencia. Yo recomiendo a los pastores jóvenes tener mucha paciencia, revestirse de paciencia, entonces el Señor los va a usar grandemente para llevar adelante la obra y una iglesia creciente se va a desarrollar ahí delante de ustedes en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él obra poderosamente en su iglesia, de manera que, como dije, es un honor y a la vez una responsabilidad para cada uno de nosotros de dejar bien en alto el nombre de Jesús y la iglesia, que es nuestro hogar espiritual, nuestra familia. Debemos amarnos unos a otros como nunca y ayudarnos y empujarnos unos a otros, alentarnos unos a otros como manda la palabra del Señor. Solamente, dice Pablo, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que Dios le bendiga. Lea este primer capítulo de Filipenses y el próximo martes, Dios mediante, estaremos predicando ya de regreso de Santiago del Estero el capítulo 2 del libro de Filipenses. Ahora le encomendamos a las oraciones porque estamos a un paso de salir para la provincia de Santiago del Estero a llevar la palabra de Dios, a alentar a los hermanos, visitando allá a los pastores, Edmundo y Mariana, y también a la iglesia y a los obreros que están en aquella provincia. Rogamos vuestras oraciones a nuestro favor y que el Señor nos utilice también para ganar algún alma para Cristo. Algún perdido, alguna persona que está sin Dios, sin esperanza, pueda recibir esperanza y podamos dar un fruto que permanece para el Señor. Dios les bendiga. Un saludo cariñoso para todos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.